Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a una nueva porción de la Torá, ¿cierto? Que estudiamos cada semana. Como ya les había adelantado la semana pasada, que en estas 2 semanas se leen 4 porciones. La semana pasada se leyeron dos y esta semana también se leen 2 porciones. O sea, uno las estudia, las lee, pero nosotros nos enfocamos por lo general, tienen mucha enseñanza y abordamos por mi parte, algunas de las enseñanzas, porque no podría darlas todas, eh, pero hay mucha enseñanza contenida en estas 2 porciones, que son las porciones que vemos aquí en la diapositiva que está escrito en hebreo arriba, que es Aharei Mot y Kedochim. Esas son las porciones que se leen esta semana. Ya la próxima se va leyendo de a una, ¿cierto? La Emor es la que continúa luego de Kedoshim. Y por lo general, eh, es recomendable, no sé si en todos los sabios lo recomiendan, pero siempre he escuchado que es bueno, aunque si usted lo puede hacer de otra forma, está bien igual, abordar la última para poder conectar con la que viene, que en este caso sería Kedoshim. Y Kedoshim, ¿cierto? Aharei Mot significa después de la muerte y Kedoshim, santos. Esa son los significados de cada una de las porciones. Eh, Como otras veces hemos explicado, cada porción eh, se le coloca el nombre por casi siempre el comienzo de los escritos cuando se empieza a hablar de este capítulo de la Torá. Por ejemplo, la Jaraimot habla de después de la muerte, aludiendo a lo que cuando los hijos de Aarón, ¿cierto? El sumo sacerdote o Cohen Gadol en hebreo, el- voy a hacer un breve resumen de las dos, ¿cierto? Esto está en Levítico 16, ¿cierto? Del capítulo 1 hasta el 20-27, comprende todo el- todas las 2 porciones. Entonces dice que después de que sus hijos, o sea, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dice que hubieron muerto como castigo, que muchos se traduce, ¿cierto? Y nosotros hemos aprendido por el Zohar, que era estos dos hijos eran como muy adelantados, es lo que explica el Zohar, y quisieron acelerar la redención. Entonces, eh, dice aquí que como castigo, ¿cierto? Por su servicio de fuego extraño, que se le llama, que se traduce como que fuera algo incorrecto, y se le dijo a Aarón que entrara al Kodesh HaKodashim, que es el lugar santísimo, como lo dice la traducción, es el Santorum, entrara una vez por año, esto es en Yom Kippur, ¿cierto? El día del perdón. Ese día se expiaban los pecados cometidos por la comunidad, incluyendo también los del sacerdocio y del santuario era purificado por si hubieran entrado en estado impuro, ¿cierto? Explicábamos todo eso que cuando un sacerdote entraba en estado impuro, la presencia de Dios lo fulminaba, lo mataba. Entonces, ese mismo día
el propio Cohen Gadol, sumo sacerdote, atado, ¿cierto?, la mayor parte del tiempo con ropa blanca, antes que con doradas, ofrecía todos los sacrificios. Estos consistían en sus ofrendas personales, las quemadas de pecado, que las ofrendas que hacía por sí mismo, ofrendas comunitarias similares llevadas, llevadas por el pueblo, ¿cierto?, como parte del ritual. Y Aarón tomó, dice que un puñado de incienso y entró en el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, que era la parte más interna, más santa, por decir algo. Luego arrojó el incienso sobre el carbón quemado en el altar y en la cubierta del arca, y la cubierta del arca quedó envuelta en una nube de humo. Entonces ofrecían dos machos cabríos, dos chivos, se le llama también, es muy conocido hoy en abogacía, los chivos expiatorios, eh, que se ofrecían dos cabros o chivos iguales, ¿cierto? Uno para ofrecérselo a Dios y otro para las fuerzas del mal. Tiene su significado, pero no vamos a hablar de eso hoy. Esto es cierto, se ofrecían a Azazel, ¿cierto? Uno de ellos, y era igual al otro, idéntico, sobre el cual era el que le recaían lo de los pecados, ¿cierto? Y dice que Aarón después luego lo arroja desde un acantilado, simbolizando así la remoción del pecado del pueblo. Y también se dio la orden a los judíos de observar permanentemente ese día como el Shabbat más solemne, en el cual todo miembro de la casa de Israel debía afligirse por medio del ayuno, ¿cierto? Esto en Yom Kippur, ¿cierto? Un párrafo de esta porción que se lee en Yom Kippur. Y dice, y por medio del ayuno, y también arrepentirse o hacer teshuva de las malas acciones. Y después sé que nuevamente advirtió al pueblo que los sacrificios podían ser ofrecidos solamente en el altar del santuario. Ofrecer sacrificio en el lugar elegido por uno mismo era considerado un acto de idolatría. ¿Cierto? Eso era cuando había tabernáculo y cuando había templo. Eso ha ido cambiando con el tiempo porque no hay templo. Además, si alguien deseaba sacrificar un animal para comer durante el periodo en el desierto, debía ser traído como ofrenda de paz, y fueron promulgadas estas leyes que prohíben comer carne de un animal que ha muerto sin haber sido sacrificado, según el ritual, y también la ingesta de sangre. Al pueblo se le recordó que se esperaba de él un alto nivel de conducta moral, si quería continuar siendo el elegido de Dios, y por ahí va más o menos de lo que vamos a ir hablando hoy. Por consiguiente, el adulterio y los matrimonios ilícitos están fuera de la ley. Otras naciones habían sido destruidas porque sus miembros habían observado una conducta inmoral, y el mismo destino tendrían los Bene Israel, que son los hijos de Israel, si actuaban del mismo modo. Eso es en cuanto a Jarei Mot, ¿cierto? La porción que se lee primero. Y en Kedochim se exhorta, dice, a los hijos de Israel a ser Kedochim, de ser santo. De una elevada naturaleza de santidad, este nivel espiritual puede ser alcanzado si uno respeta primeramente a los padres, observa el Shabbat y rechaza la adoración a ídolos. Es como lo principal. La repulsiva costumbre pagana de sacrificar niños a Moloch, que era un dios eh, cananita, eh, el dios de los, perdón, emoritas, y de practicar la brujería, dice que son punibles, ¿cierto?, con la muerte, o sea, la penitencia, pues contravienen esa santidad. También está prohibido los ritos paganos del duelo consistente en tatuar o mutilar partes del cuerpo. Están vedadas las mezclas irregulares tales como la cruza de animales o el entretejido de lana y lino, ¿cierto? El chasnet, que es prohibido aún en estos días. Pues ofenden las leyes divinas de la naturaleza. No se deben comer los frutos de un árbol durante los primeros 3 años después de haber sido plantado. ¿Cierto? De repente cuando uno planta un árbol, quiere que el primer año o el segundo año le dé fruto. Aunque así sea y den, no es un fruto de buena calidad. Hasta el cuarto año que logra dar, es preferible disfrutar de eso.
eh, frutos que da el árbol. Los primeros, en este caso aquí, que todo tiene su significado simbólico, espiritual, eh, era prohibido no comer fruto de un árbol durante los primeros 3 años después de haber sido plantado. Dice que el judío se ha de distinguir por su compasión, debe mostrar especial consideración por el pobre, por el extranjero, pues nuestros antepasados, dice la Torá, también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Por otra parte, debe dejar para los pobres la producción de las esquinas de su campo, ¿cierto? Dejar una parte para los pobres, así como las espigas caídas. Además, debe hacer tratos con sus semejantes sobre bases totalmente honestas. Todo esto son leyes que acompañan a Kedoshim, al ser santo. Dice que en consecuencia, actos tales como robar, mentir, calumniar, deben ser estrictamente evitados. El empleador, ¿cierto? Cuando alguien tiene personas a su cargo, debe pagar a los obreros sin demora. El comerciante debe observar completa honestidad, asegurándose de que sus balanzas, ¿cierto? Sus básculas o pesas, como le llamen usted, y pesas sean absolutamente correctas, no adulterarlas. El juez no debe mostrar parcialidad en favor del pobre ni del influyente. Tiene que ser eh, in- imparcial. O sea, así como los árbitros, por ejemplo, si usted alguna vez ha visto encuentros de fútbol, muchas veces el árbitro a veces se carga a un lado. No tiene que ser así. Tiene que ser justo con ambos equipos, así como lo es un juez. Por eso el árbitro también es un juez. Aquel que difama, ¿cierto? Hace mala fama a una persona o desorienta a un ciego o a una persona que es ingenua, es severamente censurado. Un judío debe hacer todo lo posible por salvar la vida de otro que está en peligro. También lo vemos en las leyes de Shabbat. Debe también amonestar a un semejante que comete un error, ¿cierto? A veces las personas se enojan cuando les corrigen los errores, pero uno a sí mismo tiene que hacerlo, por eso hay que hacerlo con mesura, con mansedumbre, con tranquilidad. Por otro lado, no debe odiar a nadie. A veces decimos, este me cae tan mal. No, uno tiene que, cuando a uno le cae mal a alguien, este es el problema de uno, no del otro. Uno tiene que ser tolerante con las personas y si lo ve que algo, si lo ama demasiado, usted tiene que aconsejarlo. Dice, amar a sus semejantes como a sí mismo. Adentro aquí hay que, están todas las leyes de los 10 mandamientos. Finalmente debe reprimir los aberrantes pecados de adulterio, que todos conocemos lo que es, el incesto, ¿cierto? Que es el estar con algún familiar, y la bestialidad, ¿cierto? El hacer cosas indebidas o estar con animales, porque hay muchas de esas costumbres que se hacen hoy en día y se han hecho siempre. Las naciones paganas fueron destruidas, dice, porque practicaban estos actos abominables. Mucha gente dice, no, es que esto es normal hoy en día. Eso hay que verlo como normal, los tiempos van cambiando, no hay que ser retrógrado. Eh, ese es su discurso, ese es como su defensa, pero si usted no quiere tener eh, estas complicaciones o estos, ¿cómo se puede decir? El que le vengan estas consecuencias por hacer estas cosas, usted tiene que evitarlas. A lo mejor hoy en día los niños se van criando y van viendo que todo esto es como normal. ¿Por qué? Porque está todo en los libros que se están haciendo hoy en día, está todo en los medios, en la televisión. El niño ya de 4 o 5 años ya tiene su teléfono propio, entonces ahí puede encontrar un montón de cosas que a lo mejor ellos lo encuentran como normal. Pero para eso estamos nosotros, Cohen Gadol, sumos sacerdotes de nuestros hogares, de nuestras comunidades, para enseñarles que estos son actos abominables, aunque a ellos no les parezca, pero con nosotros cumplimos en enseñar, en reprender, en amonestar a un semejante. Entonces, dice que si el pueblo de Israel o todos nosotros que estamos tras esta espiritualidad, practicamos estos actos abominables, que dice que sufriremos los mismos destinos, a menos que los integrantes observen fielmente
todos los preceptos, todas las leyes de Hashem, que Dios nos ha prescrito en este libro que es la Torá. Y se espera de los hijos de Israel que observen una forma de vida superior, elevada, y permanezcan moralmente puros. Por eso de ahí quedó Shim. Entonces vamos a ir viendo lo que habla el Rebbe Nachman, ¿cierto? Acerca de Kedoshim, porque es lo que vamos a ver. Lo voy a compartir también el versículo que vamos a ver. Entonces, el título de esta enseñanza, con todo lo que le he ido adelantando, será permanece, ¿cierto? ¿Qué quiere decir permanece? Ahí vemos a una persona postrada, mostrando sus respetos, y va principalmente a hablar de lo que uno tiene que presentar ante Hashem, ante el que nos ofrece todas estas herramientas para poder, como decía Kedoshim, ser santos. Cabe recalcar que en clases anteriores de otros años, el ser santo no es como lo relacionan muchas veces las personas, que a veces te lo dicen de forma despectiva, que eres un santurrón, que pretendes ser algo que no eres, que ser santo es como lo llaman en las religiones, de ser alguien que, que se guarda de una y de otra cosa, lo ven como malo. ¿Por qué? Porque ellos no quieren cambiar su forma de ser, entonces lo ven como malo. Pero más que ser santo, en sí el significado de por qué Hashem, Dios quería que su pueblo fuese como él, que el ser santo, la, el significado más cercano, el que más apropiado en hebreo, es ser aptos. Santos es como sinónimo de ser apto, de ser preparado. O sea, que es una persona que guarda todos estos consejos, estas leyes, estos preceptos, es una persona que va a estar apta o va a estar preparada para cualquier embuste o cualquier cosa que le venga. Como dice un salmo por ahí, será como un escudo para los dardos malignos, ¿cierto? Para las cosas que le vienen. Y aquel que está escudado, está apto en esto, es la persona, como dice el título de esta clase. Esa es la persona que permanece, que es constante, que es una persona que será una persona inalterable, una persona que le podrán venir un montón de cosas, tormentas, vientos, lluvias, lo que sea, pero la persona permanece. ¿Por qué? Porque la persona está escudada en lo que Hashem le ofreció. ¿Por qué? Porque lo agarró, porque lo tomó para sí. ¿Por qué? Porque es reverente ante él. La persona que es reverente es la persona que va a surgir. Usted lo puede ver en todo cómo son los comentarios de las demás personas cuando una persona es reverente. Por ejemplo, en el colegio, cuando una persona es respetuosa con sus compañeros, con sus profesores, con sus maestros, es una persona que va a ser destacable. Siempre va a ser en los primeros lugares porque es una persona disciplinada, es una persona que va a destacar en sus notas, en sus calificaciones, en su forma de ser. Igual esa misma persona va a ser así cuando tenga familia, cuando tenga un trabajo delante de sus amos. Entonces, el ser santo no conlleva a la forma como lo ven todos los demás. El ser santo es una persona que permanece, es una persona constante, que está resguardada. Eso es ser santo, no un ídolo, no una figura, un algo que haya que venerar. No, es una persona que va a ser honrada, eso sí, va a tener alto honor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pretender ser. Es el camino que nosotros debemos seguir. Si nosotros seguimos
con este consejo acatamos estos consejos, seremos las personas que permanecemos, no seremos esas personas que solamente por una emoción, como lo es Pin, de las emociones, ¿cierto? Vamos a llegarnos a la espiritualidad y luego vamos a desistir, como muchas personas lo han hecho y se ha visto al correr de los tiempos. A veces, cuando por ejemplo se veía, hay una parte que es muy triste y, eh, bueno, triste por las personas cuando, por ejemplo, Jesús andaba, mucha gente lo seguía, decía la Escritura, pero llega un momento que empieza a los discípulos a mirar hacia atrás y ya no había tanta gente que lo seguía. Entonces solamente estaban ellos y un puñado. Y Jesús dice el relato, yo estoy parafraseando, no me lo sé de memoria, pero el relato dice, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Ustedes por qué me siguen? Entonces, ahí se cumple de que las personas que son constantes, de las personas que permanecen, son los que han acatado los consejos para ser santos, para ser eh, aptos para esto. Entonces, en Baikra, que es Levítico 19, es en donde saltamos, que está dentro de todas estas porciones, está este versículo que dice, no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego. Y aquí está la parte clave, dice, sino que temerás a tu Señor, o sea, a Dios. Yo soy Dios, o yo soy Hashem, como es el nombre que se le da a Dios, ¿cierto? Entonces, cuando habla de esto, el Rebbe Nachman dice, temerás a tu Señor, y hay un comentario, porque aquí en el Rebbe Nachman también tiene comentarios de Rashi, dice que con respecto a los preceptos, ¿cierto? A estas herramientas que Dios da, para los cuales nuestras intenciones de cumplirlos o de transgredirlos, porque es uno o lo otro, en una clase del año pasado se llamaba tú decides si tú los cumples o los transgredes. Entonces dice que con nuestra intención de cumplirlo o de transgredirlo, ahí verás tú después las consecuencias, no pueden ser conocidas por los demás. Las escrituras dicen, temerás a tu Señor, pues Dios conoce los pensamientos de cada persona, ¿cierto? No es que tú digas, que yo soy temeroso de Dios, y lo andes gritando a los cuatro vientos. Pero no, eso se va a notar, eso ni siquiera que tú lo digas, la persona, los demás lo van a notar y Dios mismo lo va a reconocer y te lo va a hacer ver. Entonces, la persona que es consciente de que Dios conoce todos sus actos, y por lo tanto le teme, ¿cierto? No es temor de miedo. Nunca es la intención de Dios de nosotros que andemos ahí con miedo. Dice que no hará nada malo. En particular, no engañará a los demás. Eso está en Likutei Moharán, un compendio del libro del Rebbe Nachman, en el libro 1, versículo 14, del 7 al 10, está toda esta enseñanza que habla de que la persona que es consciente de que Dios conoce todos sus actos, por lo tanto le teme, no hará nada malo, en particular, no engañará a los demás. Entonces, Dios conoce nuestros pensamientos, ¿cierto? Y Él sabe si le tememos o no, si le reverenciamos o no. Entonces dice que el temor de Dios es un gran logro en sí mismo, o sea, es algo fundamental, es como una meta en nosotros. Sin embargo, debe ser complementado con Da'at, ¿cierto? En el árbol de la vida, la esfera más alta, o sea, una de las más altas, es el Da'at, que es el conocimiento de Dios. Este Da'at debe estar en el corazón, que es el lugar donde se produce el temor. Esto es el corazón. Pero no puedo tener temor en otra parte que desde el corazón. Cuando la persona lleva ese temor hacia el corazón, ese temor la llevará hacia una comprensión mayor de Dios, como está escrito. Entonces comprenderás el temor de Dios
y Dios, y encontrarás, dices, el conocimiento de Él. ¿No? O sea, cuando tú comprendas lo que es el temor a Él, encontrarás también el conocimiento. Y esto lo relata muy bien en el Zohar con el mismo libro de la sección Kedoshim, en el folio 8b, dice que, dice que la Torá, o sea, la escritura, equivale a todos los sacrificios del mundo. Dice que en esta sección, él ordenó a los hijos de Israel que trajeran sus ofrendas ante el Eterno en el desierto del Sinaí. Eso está en Levítico 7, 37 y 38. Entonces dice que se aprende de que aquí la Torá equivale a todos los sacrificios del mundo. ¿Y cuál es esa razón? Dice que porque el que ofrece una ofrenda hola, ¿cierto? Que es la ofrenda quemada, también una ofrenda vegetal, que es la minja, un sacrificio expiatorio, que es hatat, o una ofrenda de culpa, asham, una ofrenda de consagración o una ofrenda de paz, shelamim, que son todos los tipos de ofrendas que se hacían por cada tipo de acto, dice que no puede lograr la rectificación por sí solo y para hacerlo requiere indefectiblemente el servicio de un Kohen Gadol o de un sacerdote, que con su concentración, y ahí es donde entra la función de nosotros como sacerdotes, ofrece el sacrificio, une a los entes de lo alto, es decir, el aspecto superior, que es Malkut, con el aspecto inferior masculino, que es Seiranpin, que están en las emociones. Sin embargo, alguien que estudia Torah, ¿cierto? Que lee la Biblia, por decir, en este mundo y se concentra como es debido, él mismo genera la unión de los entes de lo alto. O sea, ahí está haciendo la función que hacía el sacerdote. El sacerdote era el encargado de unir lo espiritual con lo físico. Pero como hoy no vemos sacerdotes, no hay templo, no hay nada de eso, la Torá viene a hacer esa unión. La Torá, el estudio de la Torá une el aspecto superior con el aspecto inferior. Dice aquí también Rabí Yosei, uno de los rabinos que, estudiante del que escribió el Zohar, dice que después de escuchar atentamente la enseñanza de Rabí Gia, dice, le dijo ciertamente que es así, pues todo lo que se esfuerzan en la Torah, aunque sea que le fue decretado sobre él un castigo de lo alto, aunque esté bajo juicio, dice que este estudio es un sosiego para él, ¿cierto? Más grande de que el que todos los sacrificios, las ofrendas eh, elevadas del mundo. Y la raíz de eso, este castigo que está decretado se deshace o se rompe. Ven y mira, dice, la persona que no se purifica jamás, sino a través de las palabras del estudio de la Torá. Por eso las palabras de la Torá no reciben impureza, porque ella, quien, la Torá, está dispuesta y preparada ¿para qué? Para purificar a los hombres impuros que se han impurificado en sus pecados. Y la curación está en la Torá, como está escrito, porque será, como dice Proverbios, vamos a leerlo, lo tenemos aquí, para que usted lo vea. Proverbio, que es Mishlei 3:8, dice que es la Torá, ¿cierto? Hablando de la Torá, dice que será medicina a tu cuerpo y que fortaleza a tus huesos. Maravilloso. O sea, no solamente afecta a tu alma, afecta también todo tu cuerpo. Eso es la Torá, es medicina. Entonces, seguimos leyendo el Zohar. Y también está escrito que ahí mismo el Zohar da un salmo, un Teilim, en el 19:9,
Quizás en alguna Biblia sería como el 19:10, porque hay un retraso de versículos. No lo vamos a explicar esta vez, tiene otro significado. Dice que el temor de Hashem o de Dios es puro, permanece para siempre. Ahí está, permanece. Y los juicios justos, ¿cierto? De Hashem son verdaderos, todos justos. Eso es lo que sigue los dos versículos que cita el Zohar. Cuando habla, dice que y la curación está en la Torá, como está escrito, porque será medicina, que está en Proverbios 3:8, para tu cuerpo, y dice refrigerio o protección o humectante, también hay otras traducciones, para tus huesos. Y la pureza se encuentra en la Torá, o sea, el temor puro de Hashem se encuentra en la Torá, como está escrito. El temor de Hashem o del Eterno es puro, que permanece para siempre. Y los juicios de Hashem son verdaderos, son todos justos. O sea, ¿qué significa esta declaración que permanece para siempre? Dice que la respuesta no es sino esta, que ese hombre que estudia la Torá, concentrándose en el estudio como es debido, está siempre puro con esa pureza de la Torá y no se apartará de él jamás. Ahí está lo que decíamos al principio. Esa persona permanece, no se aparta. Entonces, debe considerarse que está escrito, el temor del Eterno es puro y que permanece para siempre. Ese es el aspecto del cual el sacerdote une lo alto con lo bajo, ¿cierto? Esa es la función que, que determina el ser apto, el ser una persona que permanece. Entonces, temerás a tu Señor. La palabra Jerusalén, ¿cierto? Jerusalén, que es dice que es una contracción de las palabras Ira, Shalem, que quiere decir el temor perfecto. En otra instancia, el Rebbe Nachman enseña, dice que Jerusalén representa el corazón, o sea, como que Jerusalén es el corazón de Israel. Dice que un día será como que Israel será el corazón de todas las naciones en tiempo de Mesías, pero ahora es Jerusalén el corazón de Israel. Pero aquí dice que Jerusalén representa el corazón como en habla al corazón de Jerusalén. Eso es lo que dice Isaías 42. Así el corazón es el asiento del temor a Dios. O sea, es como la base, es como en donde se sujeta, en donde se sostiene. Dice que aquel que lleva el temor de Dios hacia su corazón puede perfeccionar ese temor. O sea, lo puede ir perfeccionando cada día. Esto dice que es equivalente o que es igual a la reconstrucción de Jerusalén, o la reconstrucción del mismo templo en que está en Jerusalén, que está, dice, asociada con la era mesiánica, como les decía, en tiempos del Mesías. Esto será, o sea, ¿qué quiere decir? Que cuando usted eh, teme, ¿cierto? ¿De qué forma? Como lo vimos, estudiando la Torah, haciendo todo este tipo de cosas con los demás, siendo constante, siendo una persona que permanece, siendo una persona fiel, una persona que eh, eh, en vez de hacer conflictos, arregla los conflictos con las demás personas, corrige de una forma mesurada, como le dije, de una forma que los demás la puedan percibir como algo bueno. Esa persona dice que está ayudando a la reparación, a la reconstrucción de Jerusalén, a la reconstrucción del nuevo mundo, del porvenir, asociado, dice, con la era mesiánica. O sea, esa es la función de todos nosotros. Imagínense si se van sumando más personas, porque en un principio eran pocos, ahora ya somos más, pero cada día podemos ser mucho más, porque esa es la función que nosotros eh, tenemos que tener, la función que nosotros
eh, debemos tener en nuestra mente, en nuestra vida, el de poder ser santos, pero no de la forma que como lo ven los demás, sino como lo expliqué. La persona que permanece, como lo dice ahí el título de la clase, la persona que obedece a a los reglamentos, no como una forma autoritaria, arbitraria, sino que de la forma que nos va a convenir a nosotros y a los demás, es la persona que es la que teme a Dios. Entonces, el que permanece es la persona que es apta para el servicio de Hashem, para la reparación. Entonces, ese es el consejo, esa es la enseñanza que ayer nos tenía para esta mañana. Aquí en Chile van a ser las 10. Y si hay alguien que quiera decir algo, hay alguien que quiera aportar o preguntar, ahí estamos para de alguna forma aclarar. Así que adelante. Sí, Adelante, Esther. Miguelito, qué bonito esa parte que dijiste que preparar o sea ayudar, ¿no? En la medida que nosotros crecemos, tomamos conciencia, maduramos, tomamos en verdad su palabra, podemos edificar los templos que somos nosotros mismos y, y los templos que nos rodean, que son las personas. Por eso bien dijo él, y ahora lo entiendo con más profundidad, amados los unos a los otros, porque cuando amamos los unos a los otros estamos edificando su propio templo. Amén. Entonces, qué bonito es. Me agrada. Muchas gracias. Gracias a ti por tu comprensión, por lo que entendiste de la clase y así. Nos edificamos los unos a los otros. A ver, Miguel dice, maravillosa porción con gran luz para nuestra vida y nuestras almas. Todos somos sacerdotes para compartir esa luz. Gracias a ti, Miguel. Así es, todos somos, como dicen en una parte, luminaria. Y habiendo más luminarias, esto se aclara más. Llegará un día que será todo luz, como lo era en el principio. Hashem, la luz infinita, todo luz. Amén. Así que bendiciones, Miguel, para ti y para tu familia. Y así bendiciones para todos en general. Doy gracias al Eterno por esta oportunidad de, de poder darlo a esta hora. Acá en Chile hoy en día es el Día de las Madres, así que por eso lo hice esta hora para poder hacerle una atención especial a mi madre. Hoy, así que también aprovecho de darle saludo a todas las mamitas que están aquí y a los que van a ver después igual. Así que muchas bendiciones. Gracias también nuevamente, Miguel. Gracias por tus buenos deseos. Así que por mi parte, yo le doy gracias a cada uno de ustedes. Les envío un abrazo muy fraterno a cada uno, a Jacob, a todos, a Carito, a Esther, a Carlita que está presente y así a ti que vas a ver este video también. Así que desde Chile, desde la Unión, les mando bendiciones, bendiciones para mamita y Miguel. Les mando un saludo grande, un abrazo y nos vemos hasta una próxima. Amén. Chao, shalom. Gracias, Miguel. Que tenga bonito día, disfruta. Shabbat shalom. Amén. También igualmente.